onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el canal Ya para Bajar, Ya para Bajar. Bien, como comentaba en el video anterior, por si no lo han visto, les dejo el link abajo. Vamos a tratar muchos temas. Para empezar, ¿qué era el alcoholismo? El médico, el que diagnosticó, logró, antes de él, pues él logró identificar qué era, más allá de una tendencia moral, sino que este médico analizaba, pues, que muchas de las veces era una enfermedad alérgica y obsesiva, es una psicosomatía. Entonces vamos a analizar eso, vamos a ver, pues primero que nada el prólogo de lo que es el alcoholismo, por ahí de 1956, si bien recuerdo, si no, pues ya me lo hacen saber. Médica americana dicta en el 56 como una enfermedad de esta clase que bueno, es psicosomática, afecta al cuerpo como la mente. Más adelante la Organización Mundial de la Salud de igual manera la dictamina como enfermedad del alcoholismo. Entonces vamos a partir de ahí, de ver qué es una enfermedad, y como enfermedad pues dice la Asociación Mexicana Estadounidense que se tiene que tratar médicamente. Entonces quiero empezar por eso, por si aún no nos queda claro. El alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad de dos caras y que hay que atender de manera pues como una enfermedad, no como un vicio. Esto porque yo he escuchado mucho tiempo que la gente a veces es que el vicio tengo un vicio, ¿no? E incluso el mismo enfermo, ¿no? No sabe que está enfermo, por lo tanto a veces entra en sentimientos de culpa de decir, bueno, de un vicio surge el problema moral. Pero si yo te digo a ti que es una enfermedad y tú dices, bueno, es que estoy enfermo, ahí cruzas otro tipo de escenario en donde se te tiene que tratar como enfermo, no como vicioso, no como loco. Loco, hablando de qué, bueno, de aquí quiero partir. En el hospital donde trabajaba este doctor, el doctor William Duncan Silver, especialista médico en el tratamiento de personas con alcoholismo y drogadicción. Él trabajaba por ahí de 1930, cuando conoció de una u otra manera el contexto, pues se especializaba en este tratamiento de personas. Pero antes de que esta persona, este doctor, que les dejo la descripción de su biografía abajo, pues empezó a darse cuenta que antes de estos tratamientos, de muchos años de experiencia, estas personas que llegaban a alcoholizadas y drogadictos, los trataban como pinches personas de manicomio. Es decir, que los inducían a un medicamento, a un tratamiento, perdón, más bien, de hidroterapia, de masaje, de análisis conductual, de todo ese tipo de cuestiones, de veladona, que es una tipo de planta que se utiliza para este tratamiento, pero sí los tenían así como personas locas, ¿no? O sea, personas que traían broncas mentales. Esta persona, este doctor, trabajaba en el Town Hospital en Nueva York, muy cerca de Nueva York, y se especializaba en el tratamiento de estas personas, de estos adictos. Entonces se dio cuenta que tenía una teoría no muy famosa entre sus colegas, que el alcoholismo era más allá que un problema moral de conducta, que el alcoholismo tiene tendencias de enfermedad psicosomática, y con psicosomática quiere decir que está en la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces se puso a investigar y a analizar
pues qué pasaba con estos alcohólicos, ¿no? Cuando ya los ensobrecían, digámoslo así, 1 de cada 10 alcohólicos regresaba nuevamente pues muy mal, ¿no? Y se hacía la pregunta de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque estas personas, a pesar de que llegaban casi muriéndose de alcoholismo, volvían a llegar una vez más, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Entonces empezó a desarrollar la teoría de la cual hoy es la base de lo que es el alcoholismo, ¿no? Esta persona, William Silver, fue el doctor de Bill W., fue el médico de Bill W. por allá de 1930 y algo, en donde él atendió a nuestro cofundador, ¿no? A Bill W., y se empezó a dar cuenta o empezó a desarrollar la teoría para que a su vez por ahí de 1934 le empezara a decir a Bill en qué consistía, ¿no? Cuando estuvo un par de veces, no tengo bien el dato, interno en ese hospital, que precisamente en ese hospital surge ese relámpago blanco del que llamábamos los alcohólicos, que fue su despertar espiritual. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que yo como enfermo, compañeros, llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen, usted padece una enfermedad. Entonces yo, que bueno, si estoy enfermo, pues un doctor es el que me tiene que decir si estoy enfermo, ¿no? Digo, un doctor le dice a la persona, un especialista de la salud tiene que decirte pues que está enfermo, no un güey que se sube y que primero me mienta la madre y después me dice que es mi amigo, ¿no? Bueno, en su momento yo llegué muy ignorante, todavía no, pero en su momento Alcohólicos Anónimos yo llegué muy retador, muy ingobernable, con mucho ego y orgullo y bueno, ya sabes, como muchos de nosotros tenemos que llegar con el ego inflado. Pero yo me hacía la pregunta, ¿no? Bueno, pues, pero ¿quién chingados te dice que soy enfermo, no? Y pues me presentan este libro, este increíble libro, en donde empiezo a leer que precisamente el doctor que les comento, el doctor Silver, pues la opinión suya está en este libro y se llama La opinión del médico. Entonces, si quieren seguirme en la opinión del médico, en la página 9 del libro azul, dice, la opinión del médico. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos consideramos que puede interesar al lector la opinión médica acerca del plan de recuperación que se describe en este libro. No cabe duda de que un testimonio convincente debe venir de médicos que han tenido experiencia de nuestro sufrimiento y presenciado nuestro retorno a la salud. Un eminente doctor, que es el director médico de un hospital conocido nacionalmente y especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a la droga, dio a Alcohólicos Anónimos la siguiente carta. A quien corresponda. Dice, durante muchos años me he especializado en el tratamiento de alcoholismo. A finales del año 1934 atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico de un tipo que había yo a considerar irremediable. En el transcurso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación, entonces llevaba 3. Como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos a otros alcohólicos, inculcándoles la necesidad que ellos a su vez hicieran lo mismo con nosotros. Esto ha llegado a ser la base de una gran agrupación de hombres y sus familiares, la cual está creciendo rápidamente. Parece que este individuo y más de otros 100 se han recuperado. Personalmente conozco decenas de casos del tipo con el cual han fallado por completo otros métodos. Estos hechos parecen tener una gran importancia médica debido a las extraordinarias posibilidades de crecimiento inherente a este grupo. Puede marcar una nueva época en los anales del alcoholismo. Estos hombres bien pueden tener un remedio para miles de esta situación. Bien, vamos a pararle aquí. Entonces, el libro explica
que antes de esta situación, de este 1934 crucial para nosotros los enfermos, antes de eso había poca información real en cuanto al tratamiento de las personas alcohólicas y drogadictas. Cuenta que pues adquirió conocimientos después de su tercer internamiento, el cual pues empieza a darse cuenta, empieza a analizar Bill W. de que a poner en práctica y a su vez inculcándole a otros alcohólicos que hicieran lo mismo. Entonces hay que resaltar que antes de esto había una total ignorancia en cuanto al tratamiento de personas enfermas, porque no concebían que era una persona enferma, ¿no? Les digo, falta de moral, etcétera, todo menos el alcohol. Bien, dice, para continuar, usted puede tener absoluta confianza en cualquier manifestación de los alcohólicos anónimos sobre ellos mismos. Su atento y seguro servidor, William Duncan Silver, médico, ¿no? Bien, el médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otras declaraciones que continuará. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros, pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos y opinamos que es incompleto cualquier cuadro de alcohólico que no incluya el factor físico. La teoría del doctor que tenemos una alergia al alcohol nos interesa, aunque nuestra opinión no profesional sobre su validez signifique poco. Como exbebedores del tipo que se convierten en problema, podemos decir que esa explicación parece acertada, aclara muchas ideas que de otra manera no pudiesen explicar. Una alergia. El doctor Silworth se dio cuenta de que había esta parte de la enfermedad, esta cara, alérgicos, ¿no? La primera vez, y yo creo que ustedes podrán concordar conmigo, que cuando a mí me mencionaron la palabra alergia, pues luego pensé en granitos, ¿no? En la garganta, etcétera. Sin embargo, pues la alergia en un contexto claro o objetivo solamente es un síntoma anormal, una reacción anormal. ¿Y con anormal a qué me refiero? Anormal en el sentido de que, ¿qué es anormal? Pues algo que no le pasa a la mayoría. Que la alergia como tal es una reacción anormal a cualquier sustancia, ya sea puesta o ingerida, ¿no? Cualquier shock anafiláctico por comer cacahuates o maní, no sé, etcétera. Esa es una reacción de la alergia, ¿no? Algo anormal que a la mayoría de las personas no les pasa, a algunas sí. No todos son alérgicos a la penicilina, por ejemplo, ¿no? Entonces se dio cuenta de que parte de la enfermedad de nosotros está solamente en el cuerpo. En el cuerpo, ¿y debido a qué? Bueno, en contexto, la alergia respecto al alcohol, de un alcohólico crónico, ahorita vamos a hablar de los tipos de bebedores. Un alcohólico de mis características no puede usar sin peligro el alcohol cualquiera que sea este. Es decir, que yo como alcohólico, la reacción anormal alérgica, cuando yo me doy ese trago, en vez de que me salgan ronchas, me sale lo que se dice aquí, un deseo imperioso. Entiéndase por imperioso, grande, imperioso de la, no sé, hagan de cuenta imperio, un imperio que es algo grande, algo, no sé, es un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto?
La alergia como tal, la reacción que el alcohol hace en mí produce inmediatamente alergia, y la reacción de esa alergia es un deseo incontenible que va más allá de mi control mental, y que por ende yo no puedo ser una persona que pare. Todos los alcohólicos me entenderán a qué me refiero exactamente, ¿no? O adictos. Una vez que te metes esa sustancia, una vez que te metes ese trago, se desencadena esta alergia, y en vez de que la alergia te salgan ronchas o cualquier otro tipo de cosa, la reacción es un deseo incontenible, insaciable, y entre más bebo es igual a más quiero. No disminuye. Para las personas normales, tal vez ya con 2 o 3 o 4 ya es suficiente, stop, ¿no? Paran. No, nosotros entre más ingerimos esa sustancia, más queremos esa sustancia, se vuelve más fuerte. Entonces, esta es una reacción alérgica. Entiéndase o sepárese la palabra alergia de lo que el concepto está, ¿no? De cualquier... Es una reacción anormal que le pasa a poca gente. Hablamos de que 1 de cada 10 personas tiende a tener esta predisposición alérgica, y la obsesión mental que nos vamos a enfocar tal vez en otro video, o si nos da tiempo en este. Entonces, para que quede claro, este doctor se dio cuenta, se empuso a analizar, se empuso a investigar, se empezó, güey, a dar cuenta de que esta reacción explica otras cosas que no se pueden explicar. Me refiero a que cómo es posible que una persona se tome ese trago y se le haga prácticamente imposible parar de hacerlo. Cuando tú llevas esta información a personas que son alcohólicos sociales o incluso hasta fuertes, no pueden creerte que tú les digas: es que si yo me tomo una ya no paro hasta que esté amarrado en un grupo, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Es mi caso. Se les hace increíble, pero explica otras cosas que de tal forma no se pudiesen explicar, ¿no? Entonces, esta es la primera cara de la enfermedad del alcoholismo, un tema alérgico. Ahora se podrán estar preguntando, como alguna vez yo me pregunté, ¿y por qué la tengo, no? ¿Por qué no soy una persona que tal vez la adquirió, o como el coronavirus se me pasó? ¿Qué pedo? No, no, no. La literatura explica y la sociedad médica explica que es muy probable que por genes, o sea, hablo de nacer, genéticamente hereditario, puedas tener esa predisposición física. O con el paso del tiempo de tu carrera de bebedor se te fue desarrollando hasta llegar a ser un alcohólico de estas características. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero quiero que quede muy claro la alergia que muchos de nosotros tal vez ni siquiera tengamos el dato correcto, ¿no? Entonces, el tema alérgico es que tal vez en mi caso personal, por ejemplo, pues mi padre fue alcohólico muchos años, y yo pues me encantó desde que yo me puse el primer trago en mi boca. Yo sentí pues muy chingón, ¿no? Muy, muy chido. Ese es el detalle, el problema, que como una alergia te dicen que la tienes, tú relacionas o correlacionas la alergia con un síntoma malo, negativo. Sin embargo, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen soy alérgico, digo, no, pues yo tomo alcohol y te juro que nada negativo pasa, ¿no? Al principio, ¿no? Tal vez, ¿no?
¿A qué voy? O sea, yo me tomo ese primer trago y yo me siento muy chingón, ¿no? O sea, de verdad que no es para nada un tema negativo, no. La alergia solamente es una reacción anormal a la de la demás gente, ¿no? Y esta reacción anormal, repito, en vez de que te salga ronchas o se te cierre la garganta o te dé un shock anafiláctico o cualquier situación así de reacción, como para poner un ejemplo claro o fácil de entender, la reacción anormal es ese deseo imperioso, ese deseo insaciable, incontenible, que por más que tú quieras dejar de hacerlo, no puedes, ¿no? No puedes porque el cuerpo está demandando y la reacción alérgica es tanta, tan grave y tan de peso que prácticamente se te hace imposible parar, ¿no? Más cuando no quieres hacerlo. Entonces cualquier dosis de alcohol puede reaccionar esa predisposición física con la que se nace o con la que se va desarrollando a través de tu consumo de alcohol, ¿no? Entonces, si ustedes como personas adictas y alcohólicas relacionan esta información con su experiencia, van a darse cuenta que es muy real, muy real. Entonces, esta es la primera parte de lo que es el tema físico de la enfermedad, la alergia irracional, ¿no? Ese deseo imperioso, urgente de seguir consumiendo. Y como bien nos han dicho, ¿no? O sea, una no es suficiente y 1000 no bastan. Jamás vas a llegar a beber lo que... a sentirte satisfecho. Es prácticamente un deseo animal, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Entonces, siempre vamos a estar seguros absteniéndonos de ese primer trago. El problema no es el trago, sino la reacción alérgica que hace mi cuerpo al ingerir ese trago. Voy a continuar leyendo. Estoy en la página ya, página 11, en la página 11 del libro azul. Entonces continúa el médico y dice, el doctor describe: me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol. Digo esto después de muchos años de experiencia como director médico de uno de los más antiguos hospitales del país, especializado en el tratamiento de adictos al alcohol y a la droga. Por lo tanto, sentí verdadera satisfacción cuando se me pidió la contribución de unas cuantas palabras sobre el tema tratado en estas páginas tan detalladamente y con tanta maestría. Desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que alguna forma de psicología moral es de apremiante importancia para el alcohólico, pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. Las normas ultramodernas y el enfoque científico que aplicamos a todo pueden ser la causa de que estemos mal preparados para aplicar los poderes del bien que nos encajan en nuestro conocimiento sintético. Hace muchos años, uno de los colaboradores de este libro estuvo bajo nuestro cuidado en el hospital y durante este tiempo adquirió ideas que inmediatamente llevó a la práctica. Más adelante solicitó permiso para contar su historia a otros pacientes y con cierta desconfianza se lo concedimos. Los casos que hemos observado en todos sus transcursos han sido sumamente interesantes. La abnegación y el espíritu de comunidad son algo realmente inspirador para quienes han trabajado fatigosamente y por mucho tiempo en el terreno del alcoholismo. Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los ha arrancado de las garras de la muerte. Naturalmente, el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo imperioso por el alcohol. Y esto requiere con frecuencia un procedimiento definido de hospitalización para poder obtener el máximo beneficio de las medidas psicológicas. Vamos a parar aquí. Entonces, dice que el colaborador de este libro, pues, empezó a darse cuenta del tema alérgico, de la obsesión mental, que todo este tema, debido a su experiencia, puso en práctica inmediatamente.
Aquí naturalmente el alcohólico necesita ser liberado de su anhelo por el alcohol, de su imperioso anhelo por el alcohol. Necesita estar hospitalizado o necesitaban estar hospitalizados, un proceso definido de hospitalización para quienes llegan alcoholizados, muy trastornados, el cerebro completamente inflamado o ya en psicosis alcohólica o delirium tremens, y tener que estar hospitalizados. ¿Por qué hablo esto? Bueno, porque cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos y dije, ¿por qué tengo que estar 3 meses interno? Y muchos años me la pasé discutiendo con los alcohólicos sobre el tema del por qué yo tenía que ser una persona que estaba internada. Si ya se me había pasado la peda, ¿no? Si nada más llegué pues, bien loco, como siempre. Y exactamente aquí es la respuesta en esta página 11 de la opinión del médico. Vamos a llevarlo desde aquellos tiempos de 1934 hasta el día de hoy, 2020. Bueno, en esos momentos, como personas, tenían que estar hospitalizadas muchas de las veces para poder llevar un proceso de desintoxicación y escuchar lo que los alcohólicos querían decir. Bueno, pues el internamiento es básicamente eso, es un proceso de terapia intensiva donde te llevan por tu colapso alcohólico y tienes que estar un proceso ahí para que empezar a la desintoxicación física. Después de 72 horas o más el cuerpo filtra la sustancia alcohólica y ya no hay esa necesidad, ese deseo imperioso de seguir consumiendo, pero sí queda el aspecto mental, que es lo más cabrón que ahorita vamos a ver. Entonces, para quienes ustedes estén en contra de los internamientos, les voy a decir con gran franqueza que muchos años yo también estuve igual, porque los viví, pero que después de leer cuidadosamente el libro y de estar en constantes pláticas y discusiones con mi padrino, llegué a la conclusión de que es necesario este internamiento por este tema de la hospitalización definida para que el alcohólico deje de que su mente esté nublada y pueda absorber la mayor información que nosotros le queremos ofrecer, o en su defecto actualmente en el grupo en donde yo estoy. ¿Y por qué? Porque yo cuando surjo de una borrachera al día siguiente siento remordimiento y tal vez vaya a una junta de AA de hora y media. Y está bien. Solamente que ese deseo imperioso, ese tema alérgico de querer más, crudo, pues quieres, lo primero que se me ocurre es un trago. Seguir porque estoy mal físicamente. Ahorita vamos a ver el tema sobre la experiencia. Pues claro que yo no voy a ser una persona que tal vez me la aviente hora y media por remordimiento de conciencia, pero saliendo del grupo, de la sesión de AA, voy a ir directamente a comprarme un alcohol porque mi necesidad física es muy poderosa y con la mente no alcanzo a tomar una decisión de no hacerlo, ¿no? Ni siquiera lo piensas, ¿no? A veces llegas y te lo tomas porque ya la necesidad es enorme, ese deseo imperioso. Entonces no es lo mismo. Yo cuando llego a un sistema de internamiento, pues no hay alcohol al principio, tal vez te den para nivelarte, etcétera, lo que ya se sabe cómo tratar al alcohólico, pero después ya me dieron medicamento, ¿no? Vaya, ¿a qué voy? Que ahí no me iban a dejar salir por otro trago. Yo tenía que pasar ese prelapso de 72 horas que son infernales. Yo no fueron 72 horas. Mi alcoholismo era tal que yo me aventaba 6, 7 días en enfermería, ¿no? Bajándome ese pedo del alcohol. Entonces, después de eso, pues tenía que yo estar interno porque mi cabeza todavía pensaba, después de esos momentos, en querer más alcohol, disfrazada de querer serme responsable, ¿no? Yo creo que a ustedes no les ha pasado, a mí sí. Entonces, para eso es el internamiento, para que te aísles de la sociedad, empieces a enfocarte en realmente cuáles son los estragos que el alcohol te ha hecho en tu vida,
Y para desintoxicarte básicamente y que estés libre de esta parte de la alergia cuando seas alcohólico. Y en un tema en cuanto a la adicción es básicamente lo mismo, solamente que pues el drogadicto sale más rápido de ese estado de querer, ¿no? De ese estado de cruda, para que me entiendan. Esa necesidad. Entonces, para eso es este tema. Yo lo correlaciono en cuanto a la hospitalización definida, pues esta parte en donde yo tengo que estar recluido en un lado para poder no hacer que mi mente me lleve nuevamente a un consumo y poder adquirir conocimientos para que cuando salga una vez ya pueda practicarlos. Si es tomar la decisión que siempre he tomado o la que los alcohólicos en este caso a mí me ofrecían durante mucho tiempo y que yo nunca quise. Entonces, y solo quería comentar eso porque se me hace importante recalcar que es necesario un proceso para personas que, como yo, que ya tienen un alcoholismo muy avanzado. No es suficiente con ir con remordimientos de conciencia o incluso querer dejar de beber a una junta de hora y media, porque yo, acabando la junta, 2 veces me fui a beber. O sea, yo tenía que estar internado y que no se me diera alcohol o no se me dejara salir a comprar alcohol, precisamente pues por eso, del tema alérgico. Entonces bien, continúo. Creemos y así lo sugerimos hace unos años que la acción en el alcohol, en estos alcohólicos crónicos, es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados en promedio. Estos tipos alérgicos, alcohólicos, nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden librarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Ya está pisando un poco de lo que es la diferenciación entre el alcohólico crónico y las personas bebedores normales. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay una gran discusión entre quién es quién y cuál es cuál, ¿no? Nosotros en AA tenemos el concepto en que hay 3 tipos de bebedores. Está bebedor social, ¿no? Que pues si hay una cerveza o una cuba, pues está chido, pero si no, pues también no le interesa. Él se cotorrea igual, puede beber muy de vez en cuando, incluso hasta en su cumpleaños solamente, o bueno, cada 15 días, ¿no? O sea, le es igual, ¿no? Le vale si hay chela o no. Entonces, ese es el bebedor social, ¿no? No le interesa o no es relevante el que haya alcohol en un evento social o no, ¿no? Simplemente le da igual. El alcohólico fuerte. Ahorita vamos a pasar eso, pero quiero hacer un preámbulo sobre esto. El alcohólico fuerte. El alcohólico fuerte, que muchos alcohólicos creemos que todavía pertenecemos a esta clase, es aquel bebedor que bebe con exceso. ¿A qué me refiero? Es el que se echa viernes, sábado y domingo, pero el lunes ya está trabajando. Es el que es bien pedototote, igual te aguanta unas borracheras, ¿no? Es ese famoso tío borracho, pero que no deja de hacer sus cosas, ¿no? Esta persona puede tener problemas personales, puede tener un problema médico, o puede tener enamoramiento, o puede tener pues que la vida ya se volvió intolerable porque ya bebe demasiado, y solamente él puede moderar o de plano dejar de beber por sus propios medios. Este alcohólico fuerte no necesita ninguna conducción espiritual, este alcohólico fuerte no necesita un programa de 12 pasos, autoterapia, nada, de nada, de nada. Él simplemente puede moderar o dejarlo de hacer. Este tipo de alcohólicos que de repente, dejaron de beber, ¿no? De plano, pum, tuvo un accidente y dejó de beber.
Y este tipo de alcohólicos son los que más atacan al alcohólico crónico, de decir, bueno, si yo pude, ¿por qué tú no? No, ese famoso tío que en las fiestas te encuentras y te dice, mijo, pues si nada más, yo sí tomo fuerte, pero el lunes yo ya me voy a trabajar, es cuestión de fuerza, de voluntad, ¿no? Lo que muchos nos dicen que pues es un abismo de ignorancia, ¿no? Es el clásico que te dice, échale ganas o no bebas, ¿no? O sea, cae, cae muy mal que te digan, échale ganas o ya no bebas, sí, dime cómo. Bueno, precisamente en AA sí te dicen cómo. Entonces, ese es su tipo de bebedor. Pero el alcohólico crónico es el que tiene la característica de la alergia, y ahorita vamos a ver el tema mental, que es el más cabrón. Entonces, aquí dice, estos bebedores nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea esta forma, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado. El estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. El mensaje que pueden interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos si es que han de rehacer sus vidas. Si hay algunos que creen que como psiquiatras dirigentes de un hospital para alcohólicos parecemos algo sentimentales, les invitamos a que nos acompañen a la línea de fuego, que vean las tragedias, las esposas desesperadas, los pequeños hijos, que la solución de este problema sea parte de su trabajo cotidiano y hasta de sus momentos de reposo. Y aún el más escéptico no se sorprenderá que hayamos aceptado y alentado este movimiento. Creemos, después de muchos años de experiencia, que no hemos encontrado nada que haya contribuido más a la rehabilitación de estos hombres que el movimiento altruista que se está desarrollando en ellos. Entonces, lo que empezó como un movimiento altruista en cuanto al AA, ¿no? Y que así lo sugieren. O sea, ahí nos está diciendo la autoridad psiquiátrica que no hay nada mejor para la recuperación de estos alcohólicos y adictos que este movimiento altruista de Alcohólicos Anónimos. Y aquí lo enfatizan, ¿no? Que haya problemas de esposas desesperadas, de hijos, etcétera. Y nosotros en el grupo es lo que pues, prácticamente cada domingo y muchos días a la semana vemos, ¿no? Esposas y madres muy mal, ¿no? De que la persona ya está con el cuchillo y bueno, ya sabemos ese tipo de cosas, cómo te transformas, ¿no? Y más adelante vamos a ver esa parte del hombre y el monstruo. Sin embargo, quisiera leer un poco más. Entonces, aquí describe ¿por qué bebe la gente? ¿Por qué esencialmente bebe una persona? Y aquí lo describe, ¿no? Los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan elusiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente al apurar unas cuantas copas. Copas que ven a otros tomar con impunidad, ¿no? Entonces, ¿qué está explicando aquí el libro? Que la sensación es tanta que nosotros, cuando no tenemos alcohol, ¿no? Nos sentimos irritables, inquietos, porque ya hay una predisposición neuroquímica en nuestro cerebro en donde dice que no se siente feliz si no es con ese tipo de sustancia. ¿A qué voy rápidamente, no? Todos estos neurotransmisores que bien sabemos donde llevan pues este tipo de placeres, como la dopamina, la oxitocina, ¿no? El gamma, todos este tipo de neurotransmisores que nos mandan y nos llevan placer, cada vez necesitamos meterle más sustancia
la que sea, alcohólica por ejemplo en mi caso, para poder liberar cierto efecto en los neurotransmisores que te produzcan placer, que te produzcan sueño, que te produzcan todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros liberamos estos neurotransmisores naturalmente. Se liberan a través de sexo, a través de comer bien, a través de dormir, a través del contacto humano, a través de una noche de spa. Todos estos son neurotransmisores de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de gamma, etcétera. Todos estos tipos de INAS son neurotransmisores que producen placer, que producen bienestar. Sin embargo, una persona adicta como yo reemplaza esto sintéticamente con la sustancia, ya sea droga o alcohol, lo que hace que éstas liberen menos y cada vez se necesita más intoxicación alcohólica o cada vez más sustancia para producir el mismo efecto querido. ¿A qué me refiero? Que cada vez se necesita más sustancia para llegar al nivel de placer que necesitas. No se queda ahí, no disminuye, por eso esta es una enfermedad progresiva. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está condicionado o ya está, sí, condicionado a recibir cierta sustancia ya en el cuerpo. Si no, está inquieta, irritable y descontenta por este tipo de temas neuroquímicos, ¿no? Digo, no soy doctor ni mucho menos, sin embargo, a mí me lo han explicado un poco así y es importante mencionarlo, ¿no? El tema neuronal, bueno, el tema de estos neurotransmisores, que básicamente necesitas más para sentirte en el estado en el que estás, ¿no? Antes era un churro, ahora son tres, ¿no? Antes era una copa, ahora es una botella, y así, aunque después de ciertos años de la carrera de bebedor, llegas a una curva y la tolerancia es menos, o sea, con dos o tres, no, incluso con una botella ya estás perdido, ¿no? Con media botella ya estás full, porque ya el cuerpo ya está muy quemado con la sustancia, ¿no? Ese es otro tema, pero bien, o sea, quedando claro por qué el tema importante físico, ¿no? A nivel sustancia que produce nuestro cuerpo. Incluso también hay indicadores en la literatura en donde dice que el alcohólico no desdobla la sustancia del alcohol en agua, azúcar y dióxido de carbono, sino los desdobla de diferente forma. Entonces, por todo eso y la investigación, vayan, por favor, les recomiendo que vayan e investiguen sobre artículos serios del tema de los los neurotransmisores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uno solamente es el punto de vista. No vayan a pensar que, ay, este güey de dónde lo dijo, ¿no? Pues hay que investigar. Entonces, básicamente es eso. Shiva dice que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¿A qué voy ahí? Mi mente va a jugarme alguna treta. Ahorita quiero hacerlo físicamente nada más el tema, pero también necesito ocupar un poco de la otra parte de la enfermedad del alcoholismo, el otro filo de la espada. Bien, mi mente va a decir, va a crear lo falso y lo verdadero y va a decir, siempre se va a ir por, esta vez vas a poder controlar tu manera de beber. Esta vez no va a pasar lo que ha pasado siempre. Esta vez tú de una u otra manera vas a poder parar de beber. Y te creas esa mentira. Esa mentira. Te vas por la mentira y la vuelves verdadera. Entonces no pueden distinguir entre lo falso y lo verdadero. Somos personas que a pesar de que nuestro historial dice que no puedo ser una persona que pueda parar de beber o regular mi manera de beber, mi mente va a decir que sí puedo. Y te va a susurrar y te lo va
vas a empezar a escuchar tu mente y a decir, sí, pues tú sí puedes ser una persona que beba, tú no tienes el problema. Ya ves cómo tal vez si has podido parar en alguna ocasión, inténtalo y así te va a ir envolviendo, porque ahorita vamos a tocar el tema de lo que es obsesión, el tema que se llama obsesión, pero es así, ¿no? O sea, mi falso es que sí puedo ser una persona que controle su consumo o regularlo, o parar, que sí puedo, ¿no? Mi verdadero es que no puedo. Es que cada que yo tomaba un trago era hasta acabar amarrado en una enfermería de un sistema de internamiento, de un grupo, ¿no? Así era mi vida. Y mi cabeza de todos modos salía yo de esos internamientos y al mes, ¿no? Obviamente sin cuidar mi vida emocional, que después, ahorita vamos a ir poco a poco con esos temas, no podía, ¿no? O sea, me decía, sí puedes, esta vez no va a pasar lo de la vez pasada, esta vez vas a comer bien, esta vez va a suceder que, bueno, pues que te tomes un trago o lo cambies por cerveza o que le bajes o que, bueno, muchas excusas, ¿no? Muchas, o sea, con tanta sutileza te dice esa vocecita en tu cabeza que se parece a tu voz y que suena igual, dice por ahí mi coaching, mi compañera, que te la crees. Y te tomas ese trago y te vuelve a suceder, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos bien a lo que es el círculo de adicción, pero quiero que quede claro esto en cuanto a que aquí dice que después de algún tiempo no podemos diferenciar entre lo verdadero y lo falso. A eso se refiere con verdadero y falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Entonces, les repito, estamos inquietos, irritables y descontentos hasta que no volvamos a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que produce inmediatamente al apurar unas copas. Quiero enfatizar algo aquí. Obviamente el libro de Alcohólicos Anónimos se refiere al concepto solamente de un tema del alcohol. Quiero por favor que si la persona que me está viendo, si es que me está viendo alguien, es drogadicta, solamente sustituya la palabra alcohol por la de su droga. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces dice que estamos inquietos, irritables y descontentos porque así es la realidad hasta que no volvamos a sentir esa sensación de tranquilidad, de libertad que inmediatamente apuran unas copas que vemos a otros tomar con impunidad. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, a la parte física de la enfermedad que volvamos a recordar, recordemos que es que al momento en que yo me doy ese trago o esa sustancia en mi cuerpo, inmediatamente hay una reacción alérgica, que esa reacción alérgica, en vez de que me salgan granitos, ¿en qué habíamos quedado? Un deseo incontenible, un deseo imperioso, que yo no puedo simplemente parar de consumir lo que me esté metiendo, ¿sí? Todo, si te estás metiendo alcohol, droga, peyote, bueno, lo que sea. Después de haber sucumbido otra vez al deseo imperioso, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de estas llenos de remordimiento y con la firme resolución de no volver a beber. Y esto se repite una y otra vez, una y otra vez. Y entonces aquí ya viene la parte del círculo de adicción. Bueno, les recordaba que una mente, que el tema de la obsesión, que yo voy a hacer otro video, les repito, sobre acerca de la obsesión, pero quiero dejar claro esto. Es que mi mente me va a mandar cualquier excusa, pretexto, razón o incluso justificar que yo me vuelva a tomar ese trago y que esta vez no va a suceder lo de siempre. Una vez que tomo ese trago se genera la alergia de la que ya hablamos. Entonces, ¿a qué va con esto?
¿Cuál es el círculo de adicción? Vámonos a irnos a la última borrachera que han tenido. Ahí les va. Esto ya es muy importante. Cuando tú estás en ese estado de desconfort, de angustia, de este tema de inquieto, irritable, descontento, por alguna situación emocional, recordemos que somos enfermos emocionales, estás mal emocionalmente, por cualquier cosa, ya cualquier pretexto válido como tu novia te engañó, que no creo que les haya pasado a ustedes, como que en la pérdida del trabajo por el tema de la pandemia, por ejemplo, como que es que no me ascendieron, es que tuve problemas con mi familia, es que mi mamá, bueno, es un estado de desconfort, ¿no? Es un estado de irritabilidad emocional, ¿no? Es intolerable. Entonces nosotros los enfermos emocionales, no aguantamos esos estados emocionalmente mal, ¿no? No somos personas que aguantemos, ¿sí? Entonces, es un estado emocional malo. Mi mente obsesiva va a decirme que anestesie ese malestar emocional con la sustancia, ¿no? Llámese lo que te metas. Yo logro anestesiar ese estado de desconfort con esa sustancia que no dura mucho, que es un tiempo definido. Después de que logro anestesiarla, al otro día amanezco, si es que recuerdo algo, con más desconfort, con sentimientos de culpa y con el tema físico, por ejemplo, cruda, remordimiento de conciencia porque ya te fumaste pues, el tanque de gas, etcétera, ya hiciste un desmadre en toda la noche anterior. Entonces ese estado no se quita, ¿no? Vuelves a sentir esos pedos emocionales que ya sabemos cuáles son, porque lo sabemos bien, las consecuencias de todo lo que se hace. Entonces, esas consecuencias, ¿no? Es un estado emocional malo, inaguantable, porque, vuelvo a repetir, somos enfermos emocionales. Entonces, ¿con qué lo anestesiamos al día siguiente? Pues sí, con otro trago, con otra dosis, ¿no? Entonces, volvemos a anestesiar el dolor, ¿no? Ya nos sentimos bien, jajaja, jijiji. Volvemos a hacer un desmadre, ¿no? Ya sea que hagas lo que hagas para conseguir la sustancia, depende del estado en donde estés de la enfermedad. Y vuelves otra vez. Entonces es un círculo, si te das cuenta. Un círculo que tardas tal vez mucho tiempo en darte cuenta de que estás viviendo en un círculo de 3 meses bien, 2 mal, bla, 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 bla. Bueno, a eso se refiere, ese es el ciclo de adicción. El ciclo de adicción en donde una persona como yo, aún habiendo este tipo de consecuencias que les digo, yo muchos años estuve internamiento tras internamiento, ya llegando, pues ya les expliqué cómo llegué la última vez a AA, y aún así, racionalmente yo no puedo tomar una decisión de dejar de hacerlo, ¿no? Es donde ahí entra un dilema desconcertante para la persona que ayer se estaba muriendo con alcohol y hoy lo ves ya ir a la farmacia o... Porque yo a la farmacia ya iba, ¿no? A comprar alcohol del 96. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenga tantos problemas, ¿no? A través de consumir alcohol o droga y que aún así esas consecuencias no le basten para tomar una decisión racional de dejarlo de hacer? Esa parte incluye el tema de la obsesión mental, que es la segunda parte de la enfermedad del alcoholismo y la más severa. Yo creo que
quiero dejar la parte de la alergia muy bien clara, entonces voy a preparar otro video de hablar de la obsesión mental, pero ese es un ejemplo de un tema en cuestiones físicas, ¿no? Del por qué una persona no puede parar, ¿no? Por sus propios medios. Entonces es así, compañeros, ¿no? Es así y si tú eres honesto contigo mismo te vas a dar cuenta de que, pues tal vez sí tenga esa predisposición física con la que se nace, recordemos, o con la que se va desarrollando a través de tu consumo activo. Entonces, bien, surgen de esa borrachera, ya de las conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta llenos de remordimiento y con la firme resolución o el himno nacional de todo alcohólico drogadicto, que es el exacto. No lo vuelvo a hacer, para después volverlo a hacer, ¿no? Esto se repite una y otra vez a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. ¿Qué es el cambio psíquico completo? ¿No? Recordemos que, bueno, más adelante vamos a hablar de la carta de Carl Gustav Jung, más bien de la que Bill le manda a Carl Jung, expresándole su gratitud por haber tal vez puesto la primer piedra en lo que hoy es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, etc. Bueno, ellos intercambian una serie de cartas, una serie de cartas en las cuales se explica Carl Jung que el alcohólico necesita un cambio psíquico completo, y en cuanto a un cambio psíquico completo es el cambio de mental, ¿no? Un giro de 180 grados en donde agarra, sustituye por principios espirituales o del programa, sustituye su adicción, ¿no? Es un cambio renovador de estados, dice grandes desplazamientos de conciencia, el cual el alcohólico a través de un programa, una serie de reglas sencillas, adquiere ese cambio psíquico, ¿no? Ese cambio en donde el chip se reprograma y en donde empiezas a ser una persona con cambios profundos de vida, en donde ya hablaremos después que es el programa como tal, ¿no? Entonces a ese cambio psíquico se refiere aquí en la opinión del médico. Entonces dice, puede experimentar, a menos que no experimente un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Por otra parte, por extraño que parezca a quienes no lo entiendan, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte, o tú, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo por el alcohol y que el único esfuerzo para ello es el seguir unas sencillas normas. ¿Cuáles creen que sean esas sencillas normas? Exacto, los 12 pasos. Algunos individuos han recurrido a mí presas de la desesperación y me han dicho con sinceridad. Aquí comenta un diálogo del doctor. Doctor, no puedo seguir así. Tengo la vida por delante. Necesito parar, pero no puedo. Usted tiene que ayudarme. Cuando se tiene, dice el doctor, cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. Cuando se tiene que afrontar, a pesar de que todo lo que pueda dar con frecuencia no basta. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio psíquico esencial. Aunque la suma de recuperaciones del resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. ¿A qué va con esto? Es importantísimo saber que nosotros no hemos
dado chance de que los psiquiatras y psicoanalistas trabajen con nosotros, no hemos sido honestos. No estoy diciendo que el enfoque psicológico moderno no funcione en un alcohólico de mis características. Es más bien un complemento de la rehabilitación. Quede por entendido que aquí, en la opinión del médico, expresa que muchos han sentido su propia insuficiencia, no han hecho mucha mella en el problema en conjunto. Más adelante explica el por qué en un segundo capítulo, sin embargo es parte de el enfoque psicológico moderno, es parte del psicoanálisis o la autoterapia que nosotros llevamos en conjunto a Alcohólicos Anónimos, porque recordemos esto así rápido, que tenemos que recordar que Alcohólicos Anónimos está construido sobre tres cosas importantísimas, que es la medicina o ciencia, psiquiatría, como le quieren llamar, la espiritualidad o religión, hablo de espiritualidad, no religioso, pero así se pronuncia en la literatura, religioso, pero es espiritual, y la 3, la experiencia de las primeras 100 personas que se recuperaron y la que le siguieron, ¿no? Entonces son 3 cosas. AA está conformado por la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia de nosotros los alcohólicos. De eso se constituye y hace el programa. Más allá de un control mental, ¿por qué enfatizo más? Porque mucho tiempo se va nada más a la parte mental de la enfermedad, pero quisiera yo comentar que el tema físico es muy importante. Hablamos de que mentalmente tú no puedes controlar a tu organismo de dependencia, ¿no? De dependencia a una sustancia en cuanto a niveles de recompensa, y que el cuerpo pide la sustancia, ¿no? Es como si gritara por adentro la sustancia y de que me tienes que, porque tú me acostumbraste a cierta sustancia diaria, la necesito, y manda incomodidad al organismo, ¿no? Donde la mente, güey, la identifica como un problema y surge esa necesidad. ¿A qué voy con esto? Y para resumir, si bien sabemos que la parte mental de la que vamos a hablar en el siguiente video hace que empieces a beber, el cuerpo hace que no pares de beber. Así tan resumido se los podría decir, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hay que analizarnos, hay que descubrir qué es lo que pasa dentro de nuestros cuerpos, porque a la hora de que te echas ese trago, tal vez tengas una predisposición en donde tú simplemente llega un momento en tu carrera de bebedor que tal vez empezaste como un bebedor moderado o incluso social, ¿no? Un bebedor fuerte, y en qué te convertiste, ¿no? Por eso voy a dejar en el siguiente video la parte en donde hablamos del alcohólico crónico en su naturaleza completa, la parte del hombre y el monstruo en un tema psicológico de comportamiento alcoholizado, la parte de la enfermedad, valga la redundancia, la parte de la obsesión mental y en qué constituye una obsesión, ¿no? Entiéndase que es una idea fija en la mente, entonces física, que está en el cuerpo y que también está en la mente. Entonces, ojalá se me haya entendido un poco del tema físico de la enfermedad, el por qué tú no puedes ser una persona que pueda parar por sus propios medios de beber, pero que si estamos a salvo del consumo de la alergia, o sea, estamos a salvo de la parte física, pues no tenemos problema, siempre y cuando no nos tomemos ese primer trago. Pero la otra parte en la que en el siguiente video voy a poder compartir con ustedes es que la parte mental va a crearte cualquier cosa, y es todo un tema que te va a hacer que te tragues, que te eches ese trago a la boca, ¿no? Entonces estamos seguros en tanto no nos
tomamos ese primer trago. Hasta ahorita estoy seguro de que la alergia no me está haciendo daño ahorita, ¿no? Mi cuerpo no me está matando porque no trae la sustancia, pero nada más me echo un caballito y van a ver cómo ahorita corro a por más, ¿no? Entonces, estamos seguros en tanto no tomemos ese primer trago, pero ¿qué pasa con la obsesión mental, no? Es la que hace que todo suceda nuevamente y que vuelvas otra vez a estar en ese círculo de adicción. Entonces, para mí ahorita nada más lo voy a dejar así como el tema físico de la enfermedad, y más adelante vamos a ver el tema mental que es increíblemente perturbador, ¿no? Para una persona como yo que no se puede decir a ella misma loca, ¿no? Si en otros temas racionalmente pues, soy muy bueno, ¿no? Digámoslo así, y no lo dudo que tú también lo seas, pero ¿por qué en el tema del alcohol tengo una franca deficiencia mental? Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el video anterior. Espero les haya sido útil esta sesión. Cualquier comentario o duda que tengan al respecto, por favor en los comentarios pónganla. Suscríbanse y activar la campana de notificaciones para que en automático les manden el siguiente video que vamos a hablar sobre el tema de la obsesión mental. Pues que mejor, ¿no? Que se suscriban y que por ahí bueno, me apoyen en el tema de estar dándole más masividad al canal, ¿no? Eso estaría padre, estaría chingón. Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado. Cuídense mucho, les agradezco su tiempo. Ojalá todos ustedes de una u otra manera empecemos a conocer un poco más la enfermedad del alcoholismo, si la padecemos, quiénes y quiénes no. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y nos vemos.